Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Foco Político TV, para que puedas tener acceso a todo este contenido. Bueno, la política, República Dominicana, eso es inherente, y de eso se trata este espacio. Pasar revista, analizar cómo van los acontecimientos políticos. Nosotros vamos ahora a conversar con un gran amigo de hace mucho tiempo, abogado, periodista, analista político que está haciendo siempre vida y está presente en los medios de comunicación. Don Delvis Santos nos acompaña. Me Delvis, siento muy a gracias. gusto, Carlos. Muchísimo éxito en Foco Político y qué bueno que marchamos. Qué bueno. Gracias a ti. Me siento que sigo, que he evolucionado, que he avanzado, que he crecido, porque mira, estoy conversando contigo aquí, una persona que, aunque es mucho más joven que yo, pero ha hecho una vida política, los medios de comunicación, siempre de manera frontal. No tiene inclusive nada por qué arrepentirse a pesar de ser una persona tan combativa. ¿Cómo anda Samaná? Muy bien, recogiendo mis motetes para irme ahorita a descansar a las playas de Las Terrenas. Único polo turístico, a propósito de la entrevista anterior, Sí. que tiene en República Dominicana la mayor cantidad territorial de playas totalmente libres, que tú no necesitas alojarte en ningún lugar para ir a disfrutar de la que quieras. Sí es. Bueno, Sí. espero que un día nos puedan invitar por allá. Cuando quiera, mi hermano. Y si es en familia, mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. Entonces entremos en materia, Delvis. Los políticos dominicanos, los partidos políticos dominicanos tienen la tradición Sí. de la canción de Julio Iglesias, aquella de la piedra, tropezar con la misma piedra. Tenemos en los últimos 50 años prácticamente la misma situación. Los partidos en la oposición están muy unidos, llegan al poder. Inmediato entonces ocurre un distanciamiento entre la línea de gobierno y la línea partidaria. Sí. Lo vimos con el Partido Reformista, lo vimos con el PRD, lo vimos con el PLD y muy temprano lo estamos viendo con el Partido Revolucionario Moderno. Algo que era inimaginable, sobre todo por la promoción de que ellos eran los abanderados o son los abanderados de la nueva política. ¿Qué es lo que está pasando, Dervis? No sé, pero tal como tú destacas en un esbozo breve, nosotros hemos sido víctimas como dirigente político combativo, como tú me definías, de esa desvinculación injustificada que se produce a partir de que los partidos políticos en nuestro país arriban al poder. Tal como destaca, le pasó al Reformista, Balaguer lamentablemente se lo llevó a la tumba, le pasó al PLD, 20 años de manera semiconsecutiva en el poder, y desde que salió todo el mundo se desbandó, a tal punto que, según nuestros estudios, es el único partido que hemos encontrado en esta franja del continente que en solo 8 años ha perdido 52 puntos. O sea, en el 2016, Danilo obtuvo algo menos del 63% y en apenas 8 años, 2024, su partido obtuvo 10 punticos. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente se genera una apatía, una desidia con quienes son los verdaderos artífices de llevarte y mantenerte en el poder, que son los dirigentes políticos. Nuestra gente, desde que asciende al poder, se caracteriza lamentablemente, distinto un poquito en el caso del PLD, por comenzar a buscarle defectos. El currículum, el perfil, que fulano habla mucho, que fulano no me cae bien, hermano, pero era ese mismo fulano el que te acompañaba en oposición a ir a hablar con los grupos organizados, clubes de madres, grupos de jóvenes, dirigentes sindicales, iglesias, empresariado y demás, para conquistar llegar al poder. Es la misma persona que cuando tú tenías dificultades económicas, incluso hasta te aupaba en ese sentido. Es la misma persona a la que tú le atribuyes después, desde la facilidad que te da el poder, todos los defectos. Es la misma persona con la que tú comías en las fondas luego de la jornada política. Es la persona con la que tú disfrutabas quizás un trago en la intimidad de su hogar. De manera que el Partido Revolucionario Moderno no ha sido la excepción y nosotros hemos venido permanentemente clamando desde el 16 de agosto del 20 para que vuelva a reencontrarse el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader, que lleva una gran obra, pero lo único que le reprochamos y siempre le vamos a reprochar es que lamentablemente ganó con un grupo y está gobernando con otro. Mira, hay una experiencia que parece que el PRM no la entendió, no la tomó en cuenta, y fue precisamente la que encabeza el doctor Guido Gómez Mazara, que salió a recorrer el país,
cuando se dio la situación, de que llegó el partido, y entonces comenzaron a pedirle a los compañeros los currículos. Guido Gómez Mazara, pues fue, ustedes saben, un candidato que buscó ser candidato presidencial del PRM y Así fue a es. una contienda, no desde una posición pública, sino desde su condición de militante y logró un posicionamiento importante, que muchas veces la gente solamente quizás ve el resultado final, pero no evalúa las coyunturas. Un 5%, un Sí, 10% dentro de una estructura partidaria donde la mayoría de los que están compitiendo, bueno, un presidente de la República con una popularidad sí, extraordinaria, sí, sí, sí. de más aspirantes ocupando posiciones en el gobierno, un presupuesto ahí disponible. En el caso de Sí, Guido, sí. le tocó pues recorrer el país y escuchar a los compañeros. Sí, Y realmente, logró entonces un posicionamiento importante. Sin embargo, esa lectura de ese momento como que no ha servido, porque hemos visto que se ha seguido incrementando la separación gobierno-partido. sí, porque hasta el 1 de octubre, es más, yo que estuve bastante cerca, como tú sabes, con el gran amigo Guido, con el hermano, pude comprobar dolorosamente que a lo interno, esa lucha de cara al 1 de octubre del 2023 fue mucho más fuerte, más frontal, más aguerrida contra Guido que contra Leonel y Abel hacia afuera. El nombre Guido Gómez Mazara estaba totalmente prohibido en este país. Tú decir públicamente que era amigo de Guido era entrar a una lista negra que tenían los funcionarios, que tenía gente que no tiene ningún tipo de méritos como los tiene él, pero además en el Partido Revolucionario Moderno, además de que lo afuerearon y lo cambiaron por Robertico y por un grupo de personas que no tienen ningún tipo de méritos políticos, era totalmente prohibido. ¿Qué ocurrió? Que lamentablemente el hermano Guido llegó al poder y entonces el discurso de la popicracia, el discurso del currículo, el discurso del perfil, lamentablemente ha estado opacado y frente a eso hay unas voces disidentes que continúan ahí y que no encuentran espacio ni en su gobierno ni en su partido y uno las escucha y las ve, por ejemplo, en el sepulcro ayer del gran amigo y hermano Abel Amin Matos, un regidor de Santo Una Domingo, pena, sí, que un ex regidor de lamentablemente Santo se Domingo quitó Este, la vida, sí. que clamaba insistentemente ser tomado en cuenta, luego de que le quitaron su candidatura a la regiduría, que la había ganado, que la podía ganar las veces que fuera necesario si su partido le acompañaba, y simplemente fue víctima de todo tipo de ofertas, de promesas, de, de relajos, lo cogían de, de útil, a cambio de nada, porque estamos hablando de que en el Estado Dominicano tenemos en este momento algo menos de 800,000 puestos, y no es verdad que todos tienen que ser doctores, no es verdad que todos tienen que ser licenciados en nada. El 85 u 86% de los puestos en el Estado son gente que no necesita ningún tipo de expertise particular. Es la gran razón por la que nosotros llamamos a la sensibilidad, porque no se mantiene en el poder un partido que prioriza las amantes y los compañeros de orgías colegiales antes que los dirigentes. Pero eso realmente está pasando, porque yo pensaba que eso era un rumor de esas leyendas urbanas que se crean en torno a los funcionarios con el objetivo de crearles ruidos y crearles problemas. ¿Realmente eso está ocurriendo? Bueno, frente a una persona de tanta ecuanimidad como tú, no me gustaría reducir ese tema tan serio Sí. a esa pequeñez. Lo que sí queremos es llamar a la sensibilidad, por ejemplo, del presidente de la República. No se justifica en administración pública moderna, en administración pública decente, que una persona, por ejemplo, como don Celso Marrancini, tenga 3 decretos. Pero además, tú estás mandando a Drácula a cuidar el banco de sangre. Don Celso es generador en el sector privado, pero don Celso es generador del sector público porque es el administrador general de Punta Catalina, la principal empresa generadora de electricidad del Estado, la que tanto el PRM criticó. Pero además don Celso es regulador. Luego de que pierde la categoría de generador y de distribuidor, viene y se convierte en regulador, siendo presidente del Consejo Unificado de las Sedes. ¿Y en qué cabeza cabe eso? Si derogaron, que no se ha derogado el decreto de don Carlos Pimentel, que era un abuso contra el PRM y un insulto y una falta de respeto grave, tal como lo dijimos, lo de Celso no se sostiene. Eso viola la Constitución y viola todas las leyes y viola el pergamino también.
De manera que lo que queremos es llamar la atención del presidente porque no se sostiene políticamente un gobierno que Hay un tiene... tema de Oye, confianza en la dirigencia del pero PRM hermano, para no permitirle a ellos ocupar esos tipos, esas posiciones. ¿Cuáles otras razones pudieran haber para que el presidente tenga que en tres posiciones diferentes colocar a un mismo funcionario, dos él, posiciones diferentes a un funcionario? además de violar la Constitución y las leyes que él asumió como promesa ante el Congreso y ante el país, eso te dice a ti como militante político que no tiene sentido acompañar a una persona a la que el PRM le entregó los plásticos en el 2016 y lo llevó como primer candidato presidencial. Pero además de lo que no nos arrepentimos, el presidente Luis Abinader es el único dominicano que ha sido presidente 2 veces electo en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál fue el delito del PRM? Habrá que revisarlo. Quizás haber salido en medio de una pandemia a desafiar la estructura electoral más poderosa que ha tenido este país, que fue el PLD, y darle una victoria el 5 de mayo y refrendarla el 5 de julio y refrendarla el 19 de mayo pasado. Quizás el error del PRM fue darle la mayor cantidad histórica de alcaldes, la mayor cantidad histórica de diputados y una amplia cantidad de senadores. Mira qué delito comete un partido y luego no hay manera de comunicarse absolutamente con nadie. A tal punto que yo quiero que el presidente haga el siguiente ejercicio, que no me pasa a mí porque yo vivo en los medios. El que está en los medios en este país es un privilegiado. Pero haga el ejercicio siguiente, el presidente, cójale el teléfono prestado a un dirigente político de cualquier comunidad donde iban estos farsantes funcionarios suyos y llame a cualquiera de ellos para que usted vea. No hay manera, Carlos, de encontrarlo ni en los centros espiritistas. Y yo, con toda preocupación, en el marco de mi irreverencia, renunciando a muchísimas prebendas, les digo, pero es que no nos vamos a mantener en el poder priorizando a las amantes y a los compañeros de orgías colegiales. Usted tiene que nombrar a los dirigentes políticos y tener 33 cargos en 16 manos es una falta de respeto a quienes le llevaron al poder. Es la gran razón por la que reiteramos que hay que reflexionar en estos días que se acercan en Navidad para los fines de dinamizar un poquito la administración pública. ¿Qué hará entonces la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno? Porque hay que decir, en el primer gobierno, ¿verdad? El primer periodo, Sí. los principales cargos fueron asignados a personas que no se subieron a la patana, Ay, que ay, ni ay. siquiera cogieron una banderita, ¿verdad? Para hacer campaña. Y eso pasó prácticamente desapercibido. Se va a un segundo periodo buscando la repostulación del presidente Abinader, que finalmente la logró de manera exitosa. Sí. Esas cosas no hubo tiempo de analizarla, de renovar compromisos a la hora de establecer nuevos apoyos de cara a ese segundo mandato. ¿Tú sabes qué es lo preocupante? Justamente esa pregunta que tú dices. ¿Qué hará el PRM? Cuando un partido se siente acorralado como lo están llevando, que tú vas, como van los dirigentes políticos de todas las comunidades del país y de fuera, a cualquier institución pública y tú no encuentras absolutamente a nadie de las personas con las que tú fuiste a entregar tu vida, a entregar tu familia, a enfermar a todo el mundo, a sacrificar tu carrera, a sacrificar tu prestigio. Ganar el poder, que en este país se escucha fácil, pero es doloroso. Ganar poder en República Dominicana es un trabajo forzoso y es la gran razón por la que de manera muy particular yo valoro mucho el trabajo del dirigente. Que el gobierno eso lo vea como nada. Allá ustedes. Es la gran razón por la que un estigma erróneo se nos ha colocado en la frente de que el PRM, la familia revolucionaria solo gobierna 4 años. Entonces, ¿qué hará el PRM? En cualquier momento, esa militancia desahuciada, la que yo vi antier en una funeraria, llorando, lamentándose que uno de los suyos tuvo que suicidarse, que no se justifica, pero entre otros pretextos, se establece en Santo Domingo Este y resto del Gran Santo Domingo que el gran amigo y hermano Abelamín Matos se vio acorralado y tomó la decisión de darse un tiro en el pecho porque ninguno de sus compañeros de campaña le prestaban ningún tipo de atención. ¿Qué hará el PRM? Ojalá que no sea esa decisión la que tome. Ojalá que no sea esa y que el PRM se empantalone y nuevamente en el 2028 gane poder. Lo que sí el PRM teme es que siga ganando poder para que gente que no tiene ningún compromiso con esa causa
continúe ocupando los puestos. Oye, con lo que sale el ministro de Administración Pública, don Simon Freud, Sí, el jueves, que una el simple viernes, eso empleada, fue, sí. una empleada pública que gana 10 pesos en una administración, que está ahí por sus méritos, tiene que llevarle a ellos la factura del agua y de la luz. Y tú dices, y esa es la gran prioridad Y si no está, de la y si no administración está a pública. nombre de ella, tiene que decirle a nombre de quién está. Ah, pero él tiene un 30% de los funcionarios públicos que no han declarado sus bienes, pero él tiene a Carlos Pimentel, que le dieron otro decreto violando la Constitución y las leyes, y él no emitió una circular, pero Sigmund Freud tiene 2 decretos, él, ministro de Administración Pública y presidente del fideicomiso de Sí, Pedernales, así es. y él no dice nada, pero don Celso Marrancini tiene 3 decretos y el señor ministro de Administración Pública no dice nada, pero él acaba de ver un festival de alquileres sobrevaluados que sobrepasan la cantidad de inversión en el país por concepto de instalación de farmacias populares para la gente, y él no dice nada, y tú dices, y la prioridad de la administración pública de verdad, que se suscribe a una facturita que un infeliz paga de agua o de luz. No, hombre, están totalmente Pero el incremento desconectados. de la nómina del Ministerio de Administración Pública, por ejemplo, quizás contempla ahí, se ha contemplado el nombramiento de nuevos compañeros, porque desde que él llegó a esa entidad, en la nómina se ha disparado como la espuma hacia arriba. Decía una señora llamada Bienva, una interactiva Sí. de un barrio de eso, que lo que pasó fue que los funcionarios habilitaron esos puestos, pero lamentablemente nombraron a mujeres que prefieren hacer el amor en los escritorios antes que los dirigentes políticos. ¿Y tú sabes por qué lo digo con mucho dolor? Porque eso políticamente es una bomba de tiempo, mi hermano. Aquí hemos tenido gente que ha ido a oficinas públicas y ha dispuesto de la vida de funcionarios de primer nivel, porque la indignación de un dirigente político no tiene límite. Y nosotros estamos alertando, porque yo tengo contacto, yo sí tengo contacto, aunque me mantengo en estos medios y me mantengo en la vida profesional, pero yo sí voy todos los fines de semana a Las Terrenas, a Sánchez, a Samaná, a Nagua, a San Francisco, a Salcedo. Yo sí voy a los barrios del Distrito Nacional, donde vivo, y escucho a los dirigentes que dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que quienes no hicieron nada hoy lo tienen todo? Pero además, ¿cómo es posible que tú me estás haciendo creer a mí, como soy dirigente político, que ir a la administración pública es una desfachatez, es una deshonra? Porque nos han puesto un sello. Para los políticos sí sería una deshonra. No, no es una deshonra. Ir al poder. Como se está proyectando es que para un político, o sea, que el hecho de que un político ocupe una posición Sí. es una deshonra. Ahora, si es uno de la sociedad civil, entonces es un honor. Pero oye, qué cosa. Los verdaderos escándalos del gobierno del presidente Danilo Medina no están involucrados políticos. Busque ahí, amigo que nos sigue, el 85% de la gente que compone los expedientes de indelicadeza en el pasado gobierno no son reconocidos dirigentes del comité político del PLD. Pero busquen el gobierno del cambio, mi gobierno. La mayoría de los actos de indelicadeza no los han cometido dirigentes políticos. Vaya y busque quiénes son los que realmente están cometiendo actos que riñen con la ley. Son aquellos que se engancharon en una mal llamada mancha verde, de la cual de manera ilusa yo formé parte. Gente que lo único que hacía era llevar su currículum al despacho del presidente Luis Abinader para que lo nombrara. Feria de empleo. Eso era una feria de empleos. ¿Y tú sabes por qué nosotros disentimos de ese comportamiento? Porque eso, además de que genera una desarticulación de la representación social, destruye el liderazgo político. Y el liderazgo político en República Dominicana es el que durante 70 u 80 años nos ha garantizado estabilidad. Yo sí creo en los partidos políticos, aunque muchos celestinos del Palacio no creen. Yo sí creo en el PRM, yo sí creo en el PLD, yo sí creo en el PRD, yo sí creo en el Reformista. Y no hay manera, Carlos, querido hermano, de mantener estabilidad política con gente que no crea en los partidos. Hay que volver a creer en los partidos y yo siento pena y a veces un poco de rabia cuando en los corrillos faranduleros me dicen lo que pasa es que el presidente no cree en el PRM. ¿Y cómo no creer en el partido que te postuló 3 veces y de las 3 te hizo presidente 2 veces? Hay que ser muy ingrato para no creer en el partido que únicamente a ti te ha llevado 2 veces de manera consecutiva a la presidencia de la República. Y lo hago con toda irreverencia porque a mí no me importa. Yo he perdido todos los privilegios del poder desde el 16 de agosto hasta la fecha y gracias al Dios Todopoderoso aún todavía conservo el aire
por lo menos para respirar. El foco político se coloca sobre un aspecto que va un poco más allá de lo que nos has planteado, que es preocupante porque la diferencia entre un partido que está en el gobierno, esas diferencias terminan afectando el propio partido y el Sí, gobierno en sí. así es. La semana pasada estuvimos mirando la encuesta de ACD Media, salió publicada, en donde el Partido Revolucionario Moderno sacó un 57% en las elecciones presidenciales, pero esa encuesta dice que tiene un 38,1% de valoración. Sin embargo, ha surgido una segunda fuerza que a mí particularmente me preocupa, Ninguno. el ninguno, con 21%. Entonces, cuando vemos la medición que tiene la Fuerza del Pueblo y el PLD, se mantiene más o menos, en el caso de la Fuerza del Pueblo, muy similar a lo que sacó en las elecciones. En el caso del PLD refleja un crecimiento. Entonces, lo que quiero llevarte es a la siguiente inquietud. Este comportamiento, este disgusto que se está generando con el PRM, que era como la última esperanza, porque ya en el caso del PLD pasó por el Sí. poder, el PRM está ahora mismo en el poder. ¿Tú crees que este disgusto que se está generando en las bases de ese PRM va a terminar pues haciendo colapsar la confianza en el Lo que te sistema de puedo partido? decir, hermano Carlos, es que aquí hay grandes inversiones de dinero desde grupos empresariales y la sociedad civil para los fines de crear una falta de creencia y legitimidad social hacia los partidos políticos, porque aquí hay gente que ya, lejos de pretender aupar a políticos, quieren, en base a lo que ha ocurrido con este gobierno de manera totalmente equivocada, de manera errónea, quieren ocuparlo ellos. Ya el dirigente de la sociedad civil dice, pero que yo no tengo que inscribirme en ningún partido político. Pues yo puedo ser ministro, yo puedo tener 2 decretos, yo puedo mandar gente a las calles a trabajar política, a hacer la verdadera arquitectura política en los medios de comunicación y en las calles, y el puesto de ministro me lo dan a mí, porque es lo que ha ocurrido con el presidente. Entonces, esa desarticulación de los partidos no es un acto improvisado, es un acto debidamente planificado para los fines de desarticular el sistema de partidos políticos bajo pretexto de que los políticos no somos serios. Y es una falta de respeto que bajo ninguna circunstancia la clase política debe auparla, pero además quienes gobiernan no saben el peligro que están cogiendo, y si no, en conclusión, que miren lo que está ocurriendo en Perú, donde en menos de 4 años llevan 6 presidentes y por cualquier quitamenta paja, lamentablemente lo destituyen. Bueno. No creer en la clase política es ponerse, lamentablemente, la guillotina en el cuello para quienes gobiernan. Bueno, Delvis Santos, gracias por esta conversación. Así que vamos a ver si podemos volverla a repautar en algún otro momento. Yo encantado. Esperando que esta situación mejore y evolucione. Nosotros continuamos con el desarrollo de Foco Político por Ahora TV, Canal 35. No se nos vayan, nos queda todavía un poco más de contenidos.